Capítulo 42. Calculo que serían entonces las 10 de la noche. El primero de mis sentidos que volvió a funcionar después de aquella zambullida fue el oído. Oí casi enseguida, porque fue un verdadero acto de audición, oí, repito, restablecerse el silencio dentro de la galería, reemplazando a los rugidos que durante muchas horas habían aturdido mis oídos. Por fin llegó hasta mí, como un murmullo, la voz de mi tío, que decía: «¡Subimos! ¡Estamos subiendo!». «¿Qué quiere usted decir?», exclamé. «¡Que subimos! Sí, estamos subiendo». Extendí entonces el brazo, toqué la pared con la mano y la retiré ensangrentada. «Sí, estamos subiendo, en efecto, y con una velocidad espantosa». «¡La antorcha! ¡La antorcha!», exclamó el profesor. Hans, no sin dificultades, logró al fin encenderla, y aunque la llama de la luz se dirigió de arriba a abajo, a consecuencia del movimiento ascensional, produjo claridad suficiente para alumbrar toda la escena. «Todo sucede como me lo había imaginado. Nos hallamos en un estrecho pozo que solo mide 4 toesas de diámetro. Después de llegar al agua al fondo del abismo, recobra su nivel natural y nos eleva consigo». «¿A dónde?», pregunté yo. «Lo ignoro en absoluto, Axel, pero conviene estar preparados para cualquier tipo de acontecimiento». Subíamos con una velocidad que calculo en 2 toesas por segundo, o sea, 120 toesas por minuto, es decir, a más de 3 leguas y media por hora. A este paso se adelanta bastante camino. «Sí, si nada nos detiene, si tiene salida este pozo», dije yo. «Pero si está taponado, si el aire se comprime poco a poco bajo la presión enorme de la columna de agua, vamos a ser aplastados». «Axel», respondió el profesor con mucha serenidad, «la situación es casi desesperada. Pero aún hay algunas esperanzas de salvación, que son las que estoy examinando. Sí, es muy cierto que a cada instante podemos perecer. No lo es menos que a cada momento podremos también ser salvados. Pongámonos, pues, en situación de aprovechar cualquier tipo de circunstancia». «Pero, tío, ¿qué podemos hacer?». «Preparar nuestras fuerzas. Comamos». Al oír estas palabras, miré a mi tío con ojos espantados. Había sonado la hora de decir lo que había querido ocultar. «¿Comer?», repetí. «Sí, ahora mismo». El profesor añadió algunas palabras en danés. «¿Cómo?», exclamó mi tío. «¿Que se han perdido todas las provisiones?». «Sí, he aquí todo lo que nos resta», dijo. «Un trozo de cecina para los 3». Mi tío me miró sin querer comprender mis palabras. «¿Qué tal, tío? ¿Cree usted que todavía podemos salvarnos?». Mi pregunta no tuvo respuesta alguna. Transcurrió 1 hora más y empecé a experimentar un hambre violenta. Mis compañeros padecían también, a pesar de lo cual ninguno de los 3 nos atrevíamos a tocar aquel miserable resto de alimentos. Entretanto, subíamos sin cesar con terrible rapidez, faltándonos a veces la respiración, como a los aeronautas cuando ascienden con velocidad excesiva. Pero si éstos sienten un frío tanto más intenso cuanto mayor es la altura a la que se elevan en las regiones aéreas, nosotros experimentábamos un efecto absolutamente contrario. La temperatura crecía de una manera inquietante y en aquellos momentos no debía bajar de los 40 grados centígrados. ¿Qué significaba aquel cambio?
Hasta entonces, los hechos habían dado la razón a las teorías de Davy y Lidenbrock. Hasta entonces, las condiciones particulares de las rocas refractarias, de la electricidad, del magnetismo, habían modificado las leyes generales de la naturaleza, proporcionándonos una temperatura moderada. Porque la teoría del fuego central, siendo en mi opinión la única verdadera y la única explicable, ¿cómo íbamos entonces a penetrar en un medio en que estos fenómenos se cumplían en todo sin rigón, y en el cual el calor reducía las rocas a un estado completo de fusión? Así me lo temía yo, y por eso le dije al profesor: si nos ahogamos o nos estrellamos, y si no nos morimos de hambre, nos queda también la posibilidad siempre de ser quemados vivos. Pero mi tío no contestó. Él se contentó con encogerse de hombros y se abismó de nuevo en sus reflexiones. Transcurrió una hora más, y salvo un ligero aumento de la temperatura, no vino ningún incidente a modificar la situación. Al fin, mi tío rompió el silencio. Veamos, es preciso tomar un partido. ¿Tomar un partido? Sí, es preciso que reparemos nuestras fuerzas. Si tratamos de prolongar nuestra existencia algunas horas, economizando ese resto de alimentos, permaneceremos débiles hasta el fin. Sí, hasta el fin que no se hará esperar. Pues bien, si se presenta una ocasión de salvarnos, ¿dónde hallaremos la fuerza necesaria para obrar si permitimos que nos debilite el ayuno? Ya, tío, pero una vez que devoremos este pedazo de carne, ¿qué nos lo dará ya? Nada, Axel, nada. Pero, ¿te alimentará más comiéndolo con la vista? Vamos, tus razonamientos son propios de un hombre sin voluntad, de un ser sin energía. Pero, ¿aún conserva usted esperanzas?, le pregunté irritado. Sí. ¿Cómo? ¿Cree usted que todavía existe algún medio de salvarnos? Sí, por supuesto que sí. Axel, mientras el corazón lata, mientras la carne palpite, no me explico que un ser dotado de voluntad se deje dominar por la desesperación. Qué admirables las palabras de aquel hombre, aquel que las pronunciaba en circunstancias tan críticas y que por tanto poseía indudablemente un temple poco común. Está bien, tío, pero ¿qué pretende usted hacer?, pregunté finalmente. Comer. Debemos comer lo que queda de alimentos, hasta la última migaja, para reparar nuestras fuerzas perdidas. Si está escrito que esta comida nuestra sea la última, tengamos resignación, pero al menos, en vez de estar extenuados, volveremos a ser hombres. Está bien, tío. Comamos. Mi tío tomó el trozo de carne y las pocas galletas salvadas del naufragio. Hizo 3 partes iguales y las distribuyó entre nosotros. Nos ocupó próximamente 1 libra de alimentos a cada uno. El profesor comió con avidez, con una especie de entusiasmo febril. Yo, sin gusto, a pesar de mi hambre, y casi con repugnancia. Hans, tranquilamente, con moderación, a bocados menudos que masticaba sin ruido y saboreaba con la calma de un hombre a quien el porvenir no le inquietaba. Huroneando bien, había encontrado una calabaza mediada de ginebra que nos ofreció, y aquel licor benéfico logró reanimarme un poco. «Flotaflig», dijo Hans, bebiendo en su turno. «¡Excelente!», dijo mi tío. Había recobrado algo la esperanza, pero nuestra última comida acababa de terminarse.
Eran entonces las 5 de la mañana. La constitución del hombre es tal que su salud es un efecto puramente negativo. Una vez satisfecha la necesidad de comer, es difícil imaginarse los horrores del hambre. Es preciso experimentarlos para comprenderlos. Al salir de una prolongada abstinencia, algunos bocados de galleta y de carne triunfaron de nuestros pasados dolores. Sin embargo, después de este banquete, cada cual se entregó a sus reflexiones. ¿En qué soñaba Hans, el hombre del extremo occidente, quien poseía la resignación fatalista de los orientales? Por lo que a mí respecta, mis pensamientos se encontraban llenos de recuerdos, y éstos me conducían a la superficie del globo, que nunca hubiera debido abandonar. La casa de la Königsstraße, mi pobre Grauben, la excelente Marta, todos pasaron cual visiones por delante de mis ojos, y en los lúgubres ruidos que se transmitían a través del macizo de granito, y creía sorprender el ruido de las ciudades de la tierra. Por lo que respecta a mi tío, aferrado siempre a su idea, examinaba con escrupulosa atención la naturaleza de los terrenos. Trataba de darse cuenta de su situación, observando las capas superpuestas. Este cálculo, o por mejor decir, esta apreciación, tan solo podía ser aproximada para un sabio, que es siempre un sabio, cuando logra conservar su sangre fría. Y hay que reconocer que el profesor Lidenbrock poseía esta cualidad en un grado poco común. Yo le oía de alguna manera, rumiaba entre dientes. Le oía murmurar algunas palabras de la ciencia geológica, que me eran bien conocidas. Y esta era causa de que, aun a mi pesar, me interesase en aquel supremo estudio. Granito eruptivo, decía mi tío. Nos hallamos aún en la época primitiva. Pero, como ascendemos sin cesar, ¿quién sabe todavía? ¿Quién sabe? Aún no había perdido la esperanza. Palpaba con la mano la pared vertical y algunos instantes después proseguía. He aquí los neis. He aquí los micaesquitos. Bueno, pronto llegarán los terrenos de la época de transición y entonces... ¿Qué quería decir el profesor? ¿Podía medir el espesor de la corteza terrestre suspendida sobre nuestras cabezas? ¿Poseía algún medio de hacer semejante cálculo? No, le faltaba el manómetro, y la mera apreciación no podía suplir sus preciosas indicaciones. Sin embargo, la temperatura aumentaba en una progresión importante, y me sentía bañado de sudor en medio de una atmósfera abrasadora. Solo podía compararla al calor que despiden los hornos de una fundición cuando se efectúan las coladas. Poco a poco, Hans, mi tío y yo nos habíamos ido despojando de nuestras chaquetas y chalecos. La prenda más ligera causaba un gran malestar, por no decir sufrimiento. ¿Será acaso que subimos hacia un foco incandescente?, exclamé en un momento en que el calor aumentaba. No, no, eso es imposible, imposible, dijo mi tío. Sin embargo, esta muralla quema, insistí yo palpando la pared. Al decir esto, mi mano rozó la superficie del agua y tuve que retirarla a toda prisa. ¡Tío! ¡El agua abrasa! El profesor esta vez respondió solamente con un gesto de cólera. Un terror invisible se apoderó entonces de mi mente y ya no me fue posible librarme de él. Presentía una catástrofe próxima
tan espantosa como la imaginación más audaz no hubiera podido concebir. Una idea, incierta y vaga primero, se trocó en certidumbre en mi espíritu. La rechacé, mas tornó con obstinación nuevamente. No me atrevía a formularla, sin embargo. Algunas observaciones involuntarias me hicieron adquirir la convicción. A la dudosa luz de la antorcha advertí en las capas graníticas movimientos desordenados. Iba evidentemente a producirse un fenómeno en el que la electricidad desempeñaba un gran papel. Además, aquel calor excesivo, aquel agua en ebullición, estaba claro. Decidí observar la brújula, pero estaba como loca.